Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 6 de abril. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 6 y el devocional de hoy se titula Cuando te olvidas de Dios. Cuando te olvidas de Dios. Los seres humanos somos buenos para olvidarnos las bondades de Dios. Nos alejamos de Dios en diferentes momentos. Hay gente que se aleja de Dios cuando todo le va bien, ¿no? Cuando no tienen problemas, no se acuerdan de Dios. En cuanto tienen problemas, una enfermedad, un problema económico, una necesidad, ahí sí se acuerdan de Dios y Señor, ayúdame. Y oran mucho y van a la iglesia y piden oración y se acercan a Dios. Pero en cuanto les vuelve a ir bien, Dios responde sus oraciones y se solucionan sus problemas, se olvidan de Dios. Ya no van a la iglesia, ya no oran, ya no se acuerdan de Dios. Hay quienes al revés. Hay quienes se olvidan de Dios cuando todo les va mal. Cuando tienen problemas y están en dificultades, se enojan con Dios y culpan a Dios y dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, dejan de acordarse de Dios. Pero cuando Dios tiene misericordia de ellos y les empieza a ir bien otra vez, ahí sí regresan y gracias Señor porque me va muy bien. ¿De cuáles eres tú, mi hermano? ¿De los que se olvidan de Dios cuando todo va bien o de los que se olvidan de Dios cuando todo va mal? Creo que todos somos un poco de ambos. Tenemos nuestras temporadas. Pero lo cierto es que, la verdad, todos en algún momento nos olvidamos de Dios. Todos en algún momento tomamos decisiones basadas en nuestros propios deseos, o en las influencias de la gente, o en lo que marca la sociedad, o en otras cosas, menos en lo que Dios quiere. El día de hoy vamos a estudiar a 3 personajes que se olvidaron de Dios en esta historia y tomaron decisiones no consultando al Señor, sino basados en el mundo, en sus propios deseos, en la cultura. No los juzguemos demasiado porque nos pasa lo mismo a ustedes y a mí de vez en cuando. Vamos a la palabra de Dios y reflexionemos en esto cuando te olvidas de Dios, para no olvidarnos de Dios, sino hacer de Dios el todo de nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos va a recordar que debemos recordarte a ti, Señor, en todo momento tomar decisiones basadas en lo que tú quieres. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido que nos hables. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 26 a partir del versículo 34. Después lo leo y continuamos al capítulo 27. Y voy a leerlo por partes porque vamos a ver a 3 personajes que de una u otra manera se olvidaron de Dios. Comenzamos por Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú es el hermano mayor de Jacob. Son mellizos, pero uno nació primero, Esaú. Y se olvidó de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judit, hija de Beeri el hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas 2 mujeres causaron mucha amargura a Isaac y Rebeca. Esaú se olvidó de Dios, primero porque se casó con 2 mujeres, ¿no? Eso es algo que no está dentro de los planes de Dios. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice la Biblia que Dios creó el mundo, creó los cielos y la tierra, y luego Dios creó a Adán y Eva, el hombre y la mujer. El plan de Dios es que, el plan de Dios para la continuación de la especie, el plan de Dios para bendecir a los seres humanos, tiene que ver con la familia. Dios creó un hombre y una mujer para que construyeran una familia. Dios no creó a Adán y muchas esposas. El ser humano en su pecado creó la poligamia, en su pecado, en su maldad. Pero el plan de Dios es un hombre con una mujer. Y eso lo vemos en Isaac y Rebeca, los papás de esta historia. Isaac y Rebeca son un ejemplo, un muy buen ejemplo entre muy malos ejemplos, porque fueron un matrimonio fiel. Un solo hombre, una sola mujer. Después vemos que hay matrimonios de poligamia, un hombre con varias mujeres, pero Isaac y Rebeca dieron ese buen ejemplo. Y lo triste es que sus hijos no siguieron ese buen ejemplo. Aquí vemos a Esaú casándose con 2 mujeres. Pero no solo eso. También se olvidó de Dios Esaú, no solo por casarse con 2 mujeres, sino también porque se casó con mujeres paganas, mujeres de otro pueblo. Y no, el problema no es que fueran de otro pueblo. La Biblia no es xenófoba, ¿verdad? De que desecha a los extranjeros. El problema es que eran pueblos que adoraban a otros dioses y estas mujeres jalaban a Esaú a la adoración a otros dioses, de tal manera que sus padres, Isaac y Rebeca, les causó mucha amargura porque Esaú probablemente, muy seguramente, era influenciado, era jalado a la adoración a otros dioses, a practicar cosas que no eran parte de lo que hacía el pueblo de Dios. Podemos decir que Esaú se olvidó de Dios por las influencias malignas. Se olvidó de Dios por las influencias malignas. Y esta es la primera enseñanza. Mi hermano, no dejes que personas lejos de Dios se conviertan en tu mayor influencia.
Y mira, no es que nos debamos convertir en unos aislados, ¿no? Cristianos aislados que nos vamos a vivir a aldeas separadas del mundo. No, la Biblia dice, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró a Dios pidiendo por nosotros, no que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. No pienso que tengamos que quitar toda clase de amistades que no sean cristianas. No, al contrario, pienso que debemos tener amigos que no sean cristianos para compartirles el evangelio, para amarlos, para mostrarles el amor de Dios. Pero lo que sí debemos hacer es no permitir que influencias contrarias a Dios se conviertan en nuestra mayor influencia. Que nos digan cómo tomar decisiones, que nos digan qué valorar. El problema de muchos cristianos no es que tengan amigos no cristianos. El problema de muchos cristianos es que dejan que sus amistades los influyan a tomar decisiones, a valorar ciertas cosas y lo peor, a olvidarse de Dios. Mi hermano, no dejes que personas lejos de Dios se conviertan en tu mayor influencia. Este fue el caso de Saúl y sus esposas. Se olvidó de Dios por las influencias malignas. Pero vamos al siguiente personaje. El siguiente personaje es Isaac. Continúa diciendo la palabra de Dios en Génesis 27. Isaac había llegado ya a viejo y se había debilitado su vista. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, dijo. Aquí estoy, contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Pues toma tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Entonces yo mismo te bendeciré antes de morir. ¿Qué pasó aquí con Isaac? Isaac ya se da cuenta que ya es viejo y que va a morir en algún momento, y dice, bueno, voy a bendecir a mi hijo Esaú. ¿Y por qué esto es grave? ¿Por qué esto es un problema? Les cuento. Porque, como estudiamos hace un par de devocionales, Dios ya había dicho que el heredero de la promesa iba a ser Jacob. La profecía, el mensaje de Dios, había dicho que Jacob iba a ser el que continuara la promesa. Pero a Isaac le importó más la sociedad, la cultura, las normas de su propia cultura, y decidió bendecir a su hijo Esaú, en vez de obedecer a la promesa que Dios había dado. Y peor aún, cuando el propio Isaac está viendo que su hijo Esaú, su hijo mayor, el que él quiere más, ¿por qué quiere más Isaac a Esaú? Bueno, porque es el varonil, es el que sale a cazar, es el que le da orgullo según sus maneras de entender el mundo, según su cultura. Y porque es el mayor, por unos minutos, pero es el mayor. Y en aquella cultura, como ya hemos dicho, los hijos mayores tenían un gran privilegio. Isaac se olvidó de Dios. Podremos decir que por la presión de la sociedad o la cultura. Era lo que se hacía en aquella época, era lo que todo el mundo hacía, bendecir al hijo mayor. Isaac no se dio cuenta que Dios tenía otros planes, o se olvidó de que Dios tenía otros planes. Mi hermano, hay veces que confundimos los planes de Dios con lo que nos dice el mundo, y creemos que lo que dice el mundo es la verdad. Hay veces que confundimos los planes de Dios con nuestros deseos personales. Isaac quería más a Esaú y pensaba que él era el que debía recibir la promesa. Y lo juzgamos, no, ay, qué tonto Isaac, ay, qué malo Isaac, por su favoritismo, ¿qué le pasa? Y no nos damos cuenta que ustedes y yo a veces somos iguales, mi amado hermano. A veces le damos más peso a lo que dice la cultura en vez de a los planes de Dios. Le damos más peso a tener un trabajo que ganas mucho dinero, una reputación en cierta empresa, una carrera según lo que el mundo dice que es más, no sé, más valioso, o incluso en cuestiones como de aspecto físico, ¿no? Que juzgamos a la gente por su aspecto físico porque la sociedad dice esto o lo otro, en vez de juzgar las cosas por lo que Dios dice. Mi amado hermano, no confundas lo que dice la cultura con la voluntad de Dios. No confundas tus deseos personales con las promesas de Dios. Dios había prometido que era Jacob el que iba a recibir la promesa de Dios. Y aquí tenemos a Isaac haciendo planes para bendecir a su hijo mayor, que está alejado de Dios, que no está en los caminos de Dios. Pero a Isaac no le importa tanto, le importa más la cultura. Creo que les dije hace un par de devocionales, me recuerda esas personas que de pronto valoramos, y lo voy a decir en primera persona para no hacerme el santo yo, todos cometemos esos errores, valoramos más lo que ofrece el mundo, ¿no?
Y a veces vemos una persona exitosa según nosotros. ¿Por qué es exitoso ese joven, esa mujer? Porque tiene un trabajo, porque tiene un físico impresionante, porque tiene mucho dinero, porque tiene un puesto muy alto en una empresa. Está alejado de Dios. No importa que tengas todo el dinero del mundo, que tengas el puesto más alto en una empresa, que tengas un físico envidiable. Si estás lejos de Dios, no tienes éxito real, tienes éxito mundano. Bueno, Isaac prefirió bendecir a su hijo Esaú, porque a lo mejor tenía éxito en el mundo, salía a cazar, porque era el hijo mayor, era el que tenía el privilegio según la cultura, y se olvidó de las promesas de Dios. Mi hermano, no confundas la cultura con la voluntad de Dios, no confundas tus deseos personales con las promesas de Dios. Y la tercera persona que se olvidó de los planes de Dios es Rebeca. Nos vamos a concentrar todavía más en Rebeca, pero les leo un poquito lo que hizo Rebeca. Estoy en el capítulo 7, versículo 5. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob. Rebeca estaba escuchando la conversación y oyó que Isaac le dijo a Esaú, te voy a bendecir, ve y cázame un animal. Y Rebeca inmediatamente fue con su hijo Jacob, porque Rebeca quería asegurarse que la promesa, que la bendición llegara a Jacob, no a Esaú, porque ella amaba más a Jacob. Hay quienes la defienden y dicen, bueno, es que ella sí creía en la promesa de Dios. Y puede ser, mañana reflexionaremos más al respecto. Pero lo cierto es que hizo un plan para engañar a su propio esposo y a su propio hijo. Y mañana la vamos a defender un poco también, pero por lo pronto, déjenme decirlo así. Digamos que Rebeca también se olvidó de Dios de una manera. Por sus deseos personales, por sus deseos familiares. Mi hermano, no permitas que ninguna situación te orille a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Déjame lo digo con esta frase, el fin no justifica los medios. Uno podría defender a Rebeca y decir, oye, pero es que ella se casó con la promesa de Dios. Y creo que sí es cierto, y mañana la defenderemos también nosotros. Pero por este devocional permítanme decir que se olvidó de Dios, porque a lo mejor no fue la mejor manera de casarse con la promesa de Dios. Engañó a su propio esposo, engañó a su propio hijo. Mi hermano, no dejes que el fin justifique medios incorrectos. No permitas que las situaciones te orillen a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. No te olvides de Dios por ninguna manera, ni por las influencias malignas, ni por lo que dice la sociedad, ni por tus deseos personales. Más bien, mantengámonos en los caminos de Dios siempre, siempre, siempre. Mañana continuaremos reflexionando en lo que hizo Rebeca y vamos a ver si lo que hizo ella estuvo bien, estuvo mal, hasta qué punto. Y Dios nos hablará muchas cosas al respecto. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nunca te olvidas de nosotros. Tampoco nosotros nos queremos olvidar de ti. Bendícenos, háblanos, Señor, y permítenos mantenernos en tus caminos, a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de lo que digan nuestros propios deseos, a pesar de lo que digan las influencias de nuestro alrededor. Permítenos no olvidarnos de ti nunca. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.